en el párrafo donde dice miraremos las 5 ofrendas principales. ¿Qué lección? Es la 9. La 9. Ah, sí. Sí, gracias, ya. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos en la 9. Vámonos entonces ¿están ya en Levítico 1? Sí. Están ya en Levítico. Perdón, fíjese, Brenda, que yo desde que estábamos en la 8 y no sé la lo que estoy aquí con la otra mi hija. Así que voy a... No, pero preste atención, tomen nota, va a ir leyendo y ya, eso no es problema. Muchas gracias. No se me distraiga, porque voy. Bueno, primero, ¿qué dijimos que era el libro de Levítico? Acerca de Leví. Exactamente. ¿Quién era Leví? Cuando dice Uno de los hijos de Jacob. Era un sacerdote. no era un sacerdote. Leví era uno de los hijos, como dijo Era un Lore. sacerdote. No. Leví era uno de los hijos de Jacob. ¿Ya? Jacob, su hijo Leví, es donde viene la tribu. Por eso era de los 12 patriarcas de Leví. ¿Ya? Pues cuando es acerca de Leví, es acerca de la tribu que vamos a ver. ¿Y por qué ese libro de Levítico? Porque la misma historia sabemos en Éxodo cuando terminamos que Dios los había escogido, que ellos fueron de parte de él. Cuando el pueblo se rebeló, haciendo el becerro de oro, cuando Moisés estaba recibiendo las... ¿Sí él cita? Porque él no era sacerdote y dice que acerca de Leví es el manual de los sacerdotes. Ahorita te voy a... Ok, gracias. Pues me estabas diciendo lo que habíamos escrito en relación al principio. Es el manual de los sacerdotes, una guía. O sea, Levítico quiere decir acerca de Leví. ¿Quién era Leví? Era, por eso, como tal, Leví era uno de los hijos de Jacob. Para ese momento ya no estaba, ya había muerto. Pero su descendencia, ya, ese es el punto, ya, la descendencia de las 12 tribus, como la tribu de Leví, la tribu de Simeón, de Rubén, de Judá, ¿sí? Todos esos patriarcas, cuando salieron de Egipto, ya habían muerto. ¿Ya? Entonces, por eso, pero ¿por qué habla acerca de Leví? Porque este libro, por eso es lo que hablamos, ahí es donde es el manual de los sacerdotes, porque la tribu de Leví, Dios había determinado no solo que la tribu, Dios mismo iba a ser su heredad, porque no iban a recibir tierra, sino que aparte dentro de ellos, ahí, así como diríamos de lo general a lo específico, los hijos de Aarón eran los que iban a tener el sacerdocio. Por eso decíamos, no todos los levitas eran sacerdotes. Los sacerdotes únicamente Aarón y sus hijos. Moisés era un leví, porque era de la tribu de Leví, era el hermano de Aarón. Pero Moisés no fue sacerdote, él fue profeta. ¿Ya? Gracias. Entonces, O sea que Leví es una tribu, por decir una tribu. o sea, es la tribu de Leví, la que viene de los hijos de Israel, de Jacob, de los 12 patriarcas. Después yo en mi yo creí que Leví era nombre. Es que Leví es un nombre. ¿Ya? Por ejemplo, Judá es un nombre. Los nombres de los hijos de Jacob, ¿quién era? Judá, Simeón,
Rubén, José, ¿ya? Todos ellos son los patriarcas de las 12 tribus. Las tribus tenían ese nombre. La tribu de Simeón, la tribu de Leví, la tribu de José, la tribu de Rubén. O sea que todos eran una tribu, pero el nombre sí era. Son 12 tribus, los 12 hijos de Jacob, que conforman la totalidad de Israel, las 12 tribus. Las 12 tribus. Este libro de Leví habla directamente de ellos porque a ellos fue dado el sacerdocio con la tribu. ¿Ya? Pero ese mismo De los 12, por decirlo así, a uno escogieron nada más de los hijos, Pero, ¿no? ¿por qué no? ¿Por qué escogió Dios a la tribu de Leví, no al hijo de Leví? La tribu. Completa la impuse. A la tribu completa, ¿por qué? Porque ellos se pusieron de parte de Dios cuando Moisés bajó del Sinaí y ellos estaban adorando ese becerro. ¿Se recuerdan que leímos? Ellos mataron a sus propios hermanos porque fueron los mandados de Dios. Entonces, ya habíamos leído en Éxodo que Dios había determinado que todas las 12 tribus fueran un reino de sacerdotes. Pero en su transgresión, solo la tribu de Leví. Entonces, ahorita en esto vamos a tener ese manual, en donde por eso yo sé que muchos, aquí donde habla, que ahí tenemos las leyes. Yo la vi que estaba yendo Ok. misa, pero quizás como no la Primero, no se complique, ¿ya? No es algo que ustedes tengan que memorizar, ya solo con esto. Pero sí que cuando la lean, van a tener más de comprensión. Si yo les dijera, todos nosotros sabemos todas nuestras leyes aquí en Guatemala. No. Va. Y no por el hecho de que no las sabemos, estamos exentos. No, Las saben y transgreden. nos cae. Ay, pero tampoco es el punto de decir, bueno, entonces que me tengo que aprender toda la ley. O sea, yo les estoy poniendo un ejemplo de lo que hoy vivimos. Yo no estoy diciendo que Dios no les está diciendo al pueblo que debía saber la ley. Claro que sí, ¿ya? Pero ese es el punto. Piensen ustedes que lo que Dios quería era para, y eso es algo que no deben de faltar, para que no se equivoquen en todo esto cuando tenemos esos conflictos de que muchos toman lo que es las leyes para el pueblo de Israel como que fuera para nosotros. No. ¿Ya? Esas leyes que aquí vamos a leer en el libro eran específicamente para el pueblo de Israel, para los levitas, era para todo el pueblo de Israel, las 12 tribus. ¿Ok? Bueno, entonces empecemos aquí. Miraremos las 5 ofrendas principales, las cuales los israelitas debían hacer para ser agradables ante Dios. Las primeras 3 eran de un aroma agradable. Ok, si quieren agregar aquí dentro de sus hojas y van a poner, porque les digo, esto no es fácil, yo también tengo que estar estudiando y repasando y ampliando, ¿ok? Ustedes pueden colocar aquí las primeras 3 que están marcadas, la del holocausto, la oblación y la ofrenda de paz, la pueden poner en un corchete y coloquen, estas eran ofrendas voluntarias. Dijo holocausto, ofrenda de paz. Holocausto, Plena voluntad. ajá, y oblación. Sí, y no Holocausto, tienen que anotar más, porque ustedes ya lo tienen ahí escrito, solo le ponen ahí el corchete y ponen ofrendas voluntarias. Ok. Y las otras 2, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la transgresión, esas eran Obligadas. ajá, eran obligatorias. Entonces, en las hojas, en este párrafo, por eso se les colocó. Yo sé que solo por así no es tan fácil. El holocausto, esa ofrenda era para un compromiso total con Dios. O sea, les fuimos colocando los capítulos, si se dan cuenta, en orden.
1, 2, 3, 4 y 5, las 5 ofrendas. Aquí están en esto. Solo que ustedes van a tener, por eso quería ver si habían leído, pues, por lo menos un poco, había una comparación en esta de la oblación, en el holocausto. ¿Por qué? En el holocausto, capítulo 1, ¿qué significaba esa ofrenda? Dice para un compromiso total con Dios. Ya primero, ya colocaron ustedes que era voluntario. Entonces, esa ofrenda era para expresar. Si quieren, anoten en una hoja aparte porque no sé qué si les va a alcanzar ahí. Para expresar una devoción o compromiso para con Dios. O sea, era algo que ellos querían agradar a Dios. Y por eso estamos hablando, son voluntarias, no eran forzadas. Una de las cosas que también vamos a aprender que todas estas ofrendas, aunque las 3 eran voluntarias y las otras obligatorias, las voluntarias al ofrecerlo iban a ser como Dios determinaba. No podían entregar una ofrenda como ellos quisieran, con buenas intenciones, a su gusto. ¿Ya? Es solo para que miremos en esto cómo Dios trató dentro del pueblo, porque nosotros hoy están en el nuevo pacto, ¿cómo hacemos con las ofrendas? Llegamos a Corintios cuando Pablo ya habla en relación al dinero que se estaba juntando para ayudar a una iglesia, que viene y le dice Pablo, cada uno en sus ofrendas las dé como propuso su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Pero cuando vemos la ofrenda voluntaria del pueblo para con Dios, no era como propusiera en su corazón. ¿Ya? Eso es lo que nosotros, o sea, solo entender en eso, por eso ahora, hoy por hoy, si vamos entendiendo eso para que ustedes miran, y hoy por hoy, el pueblo, está en eso, el pueblo de Israel, y la respuesta es no, pero tienen que ir comprendiendo el por qué. La segunda, la oblación. Tal vez ustedes la lleguen a encontrar en otra forma, en la que le llaman también la ofrenda de cereal. Oblación también es la ofrenda de cereal. Cuando ustedes leen en el capítulo 2, van a darse cuenta que no se trata de una ofrenda de animal, sino de alimento. Y aquí les colocamos, para un compromiso total con nuestro prójimo. Ok. Esta ofrenda, ¿sí? Esta, cuando ustedes van siguiendo, es la única ofrenda en donde se vertía vino. Es lo que cuando ustedes leen en la Biblia de vertir vino, es lo que se conoce como libación. Coloquen esa palabra. Libación es vertir vino en una ofrenda. ¿Cómo decís? Li, de alta, a, Libación. Sion. C-I-O-N, libación. Tienen que entender eso porque esto mismo fue lo que pasó cuando Jeremías les dice a las mujeres, recuérdense que el profeta Jeremías era en relación cuando estaban en la deportación de Babilonia y les dicen que dejen de estar adorando a la reina del cielo. Y ellas determinaron que no, que iban a seguir dándole libación a la reina, es decir, dándole a ella estas ofrendas que eran solo para con Dios. Ahora, esta ofrenda de cereal era expresar agradecimiento te los voy a poner así chiquita porque es mucho más amplio, pero solo para los, ahí sí que lo que necesitan ver. Agradecimiento en reconocimiento de la provisión de Dios. Esa es la ofrenda. Por eso les digo, cuando uno a veces, pónganle que ustedes así vienen y están agradecidas con alguien. Vienen ustedes, la ofrenda es un regalo, pero ustedes dan como ustedes quieren. Pero imagínense que hubiera una época así, si ustedes me quieren agradecer, pero yo lo que quiero es esto, no lo que ustedes me quieren dar.
no vivimos así, ¿ya? Pero les estoy diciendo que en este punto Dios para con el pueblo es lo que les está determinando. Si de verdad están agradecidos, Dios les dice cómo es que quiere también que se lo entreguen. Un reconocimiento, ¿qué dijiste? Era un agradecimiento en el reconocer de la provisión de Dios. Y la ofrenda de paz. Con la ofrenda de paz van a tener ustedes solo una de las cosas que tienen que ver, que en esta ofrenda de paz también es llamada, porque ustedes van a leer, son palabras que van a ir, entonces así ya van a poder comprender cuando las vuelvan a leer. La ofrenda de paz también llamada ofrenda mecida u ofrenda elevada. Es lo mismo. Ofrenda mecida y ofrenda elevada. Ahora, esta ofrenda, ¿sí?, era un sacrificio de acción de gracias sacrificio de acción de gracias y comunión. Como ahorita no estamos especificando cómo estaba el animal ni nada, pero ¿qué es lo que quiero que miren ahí? En esta ofrenda de paz, que si era con un animal, anoten ahí, el pecho del animal era para el sumo sacerdote, el pecho. Yo me acuerdo haberlo leído eso, pero no sé si vos Lo preguntaste. que pasa es que no, es repetitivo, por eso ustedes dicen, van a decir, y será ofrenda mecida, y será ofrenda elevada. Ahora ustedes entiendan que cuando oyen esto es porque es una ofrenda de paz. Ahora, pero primero anoten eso y les voy a decir por qué. Para el sumo sacerdote era el pecho, el animal, y el sacerdote el muslo derecho del animal. O sea, aquí no me vayan a preguntar y por qué eso lo determinó Dios. O sea, solo les estoy dando un resumen, porque yo sé que leer todo así dentro de los capítulos es más difícil, solo para que vayan. Y aunque vamos a ir leyendo un poquito, ¿ya? Ay, Brendita, buenas tardes. Perdón, es que yo solo anoté que el pecho del animal era para, perdón, hasta ahí me quedé. Para el sumo sacerdote. Y el muslo derecho para el sacerdote. Recuérdense que sumo sacerdote y sacerdote no era lo mismo. Ah, pues ahí El viene. sumo sacerdote solo era uno. Y el muslo derecho para el sumo sacerdote, ¿no? No. El pecho para el sumo sacerdote. Ah, para el Y sumo. el muslo derecho para el sacerdote. Ahora, sacerdotes habían varios. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Los hijos de Leví. De todos estos sacerdotes, solo uno tenía que ser sumo sacerdote, que era, que ustedes ya saben, entraba una vez al año al lugar santísimo y era sumo sacerdote hasta que muriera. Así era establecido, ¿ya? Cuando se le llama ofrenda mecida, ofrenda elevada, era porque o se mecía la ofrenda o la levantaba. Por eso se le llama, por eso se llamaba ofrenda mecida o ofrenda elevada. Yo no tengo cámara. Que eso se hacía sobre el altar durante la ceremonia. Entonces, si vean ustedes aquí, pues, pusimos, la ofrenda de paz era para recibir la paz de Dios. O sea, es lo que vemos, es una, pero recuérdense, es una ofrenda voluntaria, como voluntario de acción de gracias y comunión. Están en paz. Recuérdense que cuando estamos hablando de eso, estamos hablando en la totalidad del pueblo que Dios escogió.
no porque fueran mejores, no porque fueran perfectos, sino porque a él le plació. Y vemos nosotros que a pesar que los escogió, su comportamiento, pero no dejan de ser. Entonces, como nación, esto era para ellos completo. ¿Ya? Bueno, me voy a quedar hasta ahí con esas tres, y ustedes ya leyeron lo otro porque vamos a ir terminando, en donde la ofrenda por el pecado era para tratar con nuestra naturaleza de pecado. Está en el capítulo 4. ¿Cuál es la naturaleza del pecado? El pecado original. ¿Okay? Si quieren colocar ahí, esa tratar con la naturaleza del pecado. Ese es el punto que, a pesar de decir eso, como tal, no va a haber un animal, no había un animal en donde quitara esto. Por eso es que todo era sombra de lo que iba a venir, y Jesús como tal, vamos a ir viendo, no solo fue en eso por la misma. Nosotros, como la naturaleza no ha sido quitada, pero ya hemos aprendido que Cristo, lo que vino a ser como el Cordero Perfecto, es que pagó, nosotros no podíamos pagar, y ahora somos justificados delante de Dios, y el pecado ya no nos gobierna. Mientras que la ofrenda por la transgresión, que muchas veces también le llaman del pecado o culpa, era para cubrir nuestros pecados después de la salvación. Es decir, los pecados que se cometen durante en el caso, por ejemplo, nosotros, era la pregunta, después de que hemos alcanzado la salvación, ¿pecamos o no pecamos? Sí. Pecamos. Imagínate, estará la ofrenda por la transgresión. No, mi amor, Los cabal a pecados preguntarle cometidos. iba, pregúntale tú acá. Pero Me Dios quedé a media, solo determinaba quería anotar esto. cómo era la ofrenda por los pecados que se cometen. ¿Y por qué se cometen? Por la misma naturaleza del pecado original, con el cual, desde el pecado de Adán, toda la humanidad lo tiene heredado. Todos tenemos el pecado original, no hay uno. Los niños nacen, los bebés nacen con el pecado original, nacen en inocencia, pero con el pecado original. No se vuelven pecadores, sino todos hemos nacido pecadores. Muy bien, ¿vamos bien ahí? Bueno, pregunta 5. ¿Cuál es la palabra hebrea para ofrenda en el Antiguo Testamento? Lore, y ve, te cortaste el cabello, se te mira bonito. Gracias, sí. Yo coloqué corbán o regalo. Exacto. Es una palabra muy importante porque ustedes recuerdan cuando se leen los evangelios, cuando Jesús confronta a los fariseos en relación a esas ofrendas que el pueblo ofrecía y que ellos invalidaban el mandamiento de Dios cuando alguien decía, es mi corbán, es mi ofrenda. Que si habían determinado la ofrenda para el sacerdote, ya no podían retractarse. Aún cuando necesitaban los padres ayuda. Ahí es donde los confrontan. Bueno, pregunta número 6. Kareli, ¿qué pusiste por definición? ¿Qué es el corbán? Buenas tardes. Hola. Coloqué forma de ser aceptado o de acercamiento. Muy bien. La forma de ser aceptado o acercamiento. Muy bien. Pregunta número 7. Rosario, ¿cuáles son las 5 principales ofrendas? El holocausto, ¿No? el compromiso total con Dios. ¿Cómo? El pecado, ¿no me escuchan? El holocausto, Si te escuché la del holocausto, la segunda fue la que no la entendí. segunda, la oblación para un Sí, la oración. sí, la oblación, la ofrenda por el pecado, la ofrenda por la transgresión o culpa,
Y la salvación. No, la salvación no es ofrenda. ¿Cuál es la? Ahí te comiste una ofrenda voluntaria, por eso hay 3 ofrendas voluntarias y 2 obligatorias. Te falta una voluntaria. Ofrenda de pan. Exactamente. Entonces, es holocausto, oración y ofrenda de paz. Esas son ofrendas voluntarias. Y la ofrenda por el pecado y por la transgresión, obligatorias. Obligatorio, sí. ¿Ok? Gracias, Rosario. Bueno. Pregunta número 8. Miriam, ¿qué representa el holocausto? Buenas tardes. ¿Qué representa el holocausto? Compromiso total con... Ok, compromiso total con Dios. Leamos Hebreos 9:14, por favor. Oh. Hebreos 9:14 dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará evidencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces viene la siguiente pregunta. ¿Quién se ofreció a sí mismo sin mancha? ¿Cristo? Muy bien. Y leamos entonces, Ingrid, Efesios 5:2. Dice así, y anda en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ahí vemos, o sea, ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos nosotros, por eso les decía que conforme ahorita van viendo, Cristo en su persona nos va a mostrar que cumplió todas estas ofrendas. La del holocausto es el fue perfecto. Vemos nosotros que fue esa ofrenda y sacrificio en olor fragante. ¿Sí? Por eso quería quedarme con las 3, porque hay que tener cuidado con la ofrenda por el pecado, por la transgresión, porque Cristo no cometió pecado, no estaba pagando nada, sino eres sustituto de, como cordero. ¿Sí? Entonces, menciona, dice, él, ¿quién fue que leo? Ingrid, él, la parte de abajo, que es lo que leíste tú en el Efesios 5:2, llénalo, por favor. Bueno, es que, Brendita, no tengo mis anotaciones porque las olvidé. Entonces, no Ok, no hay perdón. problema. Entonces, ¿quién tiene? A ver, ¿Mami? Él se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda, sacrificio a Dios, en olor fragante al holocausto. Ahí está, no, pero aquí porque por eso les digo, a leer porque así van comprendiendo. Ahí es donde termina la frase que están leyendo. Punto, dice ahí. En olor fragante, punto, sí. No, o sea, dice en olor fragante. Ustedes llenaron ahí lo que el versículo de Efesios 5:2 estábamos leyendo. Estamos comprendiendo porque recuérdense que esto que estamos viendo nosotros, lo que es en el Antiguo Testamento, era sombra de lo que iba a venir dentro del nuevo pacto que estamos, pero tenemos que entender que esto, por eso lo volvemos a repetir, en el Antiguo Testamento estaba oculto el Nuevo Testamento, del cual ahora es revelado para nosotros. Entonces, lo que acaban de llenar con Efesios 5:2 dice, el holocausto es una sombra de Cristo en la cruz, cumpliendo la voluntad de Dios. Recuérdense que Él se entregó voluntariamente. Ese holocausto en sacrificio por nosotros es esa ofrenda a Él entregada. Por eso es de que cuando vamos entendiendo qué ofrenda nosotros como holocausto vamos a ofrecer, si estamos leyendo que ya Cristo lo hizo. ¿Ok? El Levítico, por favor, Evelyn, Levítico 1, del 6 al 9.
Hola, buenas tardes. Dice Levítico 1 del 6 al 9. Los holocaustos. Y desarrollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ok. ¿Se recuerdan? Entonces, si miran el capítulo 1, tienen el título Holocausto, ¿sí? La ofrenda del holocausto. Título 1, en donde ¿cuál era esa ofrenda? Un becerro. Entonces viene, y aquí cuando viene dice, entonces degollará. ¿Se recuerdan? Degollar es matar al animal, el cuello, ¿ok? Y Dios establece que los hijos de Aarón, que son los sacerdotes, cómo iban a distribuir las piezas del animal por mandato de Dios. Es que eso es lo que quiero que miremos y no de una persona. No es tanto que ustedes se lo aprendan, todo esto de la cabeza y los pies, pero sí conforme van viendo, se va dándonos cuenta nosotros de lo que Dios de verdad determinó. Entonces, en este Levítico, ¿cuáles son las 4 cosas que tenían que estar sobre el altar? Evelyn, ¿cuáles colocaste? Las 4 cosas, bueno, yo puse... Y en orden, como las leíste, eso te iba a servir. La cabeza, la grosura de los intestinos, las piernas, y ¿qué solo? ¿No? Porque una cosa es la grosura de los intestinos y otra cosa, lo que tú leíste en el 8, en el 8. Es que acá dice, bueno, acomodará la cabeza, perdón, la grosura del 9, donde lavan los intestinos. Ok. Primero entonces la grosura de los, no me cuadraba a mí, fíjate, y había puesto interrogación, porque digo yo, bueno, la grosura de los intestinos y lavar los intestinos pensé que era lo mismo. ¿La grosura qué es? Así como totalidad. Ahí está, no sé, yo creo que lo dijo Rosario. La grasa. Exactamente. Okay. ¿Ya? Esa grosura. Ustedes, bueno, lo que pasa es que si no, bueno, ya no van, ya cuando vamos al supermercado, ya no es como cuando van las que van al mercado, ¿verdad? Que van más en la carnicería, son un poquito más en detalle, a uno ya más práctico como todo. Por esa razón es que viene a uno leer esto, créanme, por eso tenerla en mente no es muy fácil también, por eso mismo. Imagínense ahorita cuando vengan ya mi nieta y todas las cosas, todo empaquetado, todo. Por eso hay que enseñarle la Biblia un poco, porque esto no cambia, ¿sí? Entonces, estas 4 cosas que tenían que ser, si ustedes se dan cuenta de cómo viene, Dios les determinó que tenían que ser los hijos de Aarón. Porque ¿quién era el sumo sacerdote? Aarón. ¿Quién eran los sacerdotes? Sus hijos. ¿Sí? ¿Rosario? Sí, la última es lavado de qué, de los intestinos. Ajá, entonces son los intestinos. Los intestinos, o sea, lo que tenían que colocar sobre el altar era cabeza, la grosura, las piernas y los intestinos. Intestinos. Ok, muchas gracias. A ti. Entonces, por esa razón, así, yo sé, por eso les digo, en la forma en que solo les colocamos, que colocaban sobre el altar, no les colocamos el versículo. Entonces ustedes ven a la par la simbología, ¿sí? Una manera que empezamos nosotros solo a comprender, ¿sí? Porque en esto, entonces, la cabeza,
Por eso les digo, es una forma de que estamos viendo nosotros para comprender hoy, estamos en día, no que vamos a ofrecer ese tipo de sacrificios. Porque no estamos para eso. Pero cuando vemos eso, ya debe ser. Entonces la cabeza es una simbología de nuestros pensamientos. La grosura, esa grasa, es lo que habla de lo que da la energía. Las piernas, nuestra caminata. Y los intestinos, cuando dice nuestros afectos, amor u odio, uno dice, en los intestinos está el amor y odio. Es lo que pasa que en las profundidades, lo que habla todavía más adentro de lo que es las entrañas. Okay, las entrañas no son intestinos, pero vemos nosotros en esto, para que me comprendan mejor, porque amor u odio. Si son no solo estresadas, sino enojadas, ¿a dónde se les afecta? ¿Verdad que sí? El intestino, el famoso colon irritable. ¿Se dan cuenta? Entonces, no porque el intestino tenga pensamientos, ¿ya? Pero son de las partes, entonces, a donde se asiente que pueden afectar. Pregunta 10. Las 4 cosas mencionadas arriba componen el primer y más grande mandamiento. ¿Cuál es? Kareli, ¿cuál es ese primer y grande mandamiento? Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu mente. Y que todavía dice, la tuya no dice, y con todas tus fuerzas. ¿Tienen la cita? Kareli, ¿tú pusiste cita? No, yo no coloqué cita. Ok. Entonces coloqué en la cita Mateo 12, 29 y 30. Mateo 12. 12, 24, perdón, 29 y 30. ¿Sí, Miriam? Tengo una duda aquí cuando dice, cuando habla sobre las 4 cosas y la simbología. Doctora, ¿esto aparece también en la Biblia? Como tal, no. Es una manera de interpretación que nosotros vemos en la analogía, por eso cuando se habla simbólicamente, es entender lo que significa, porque Dios todo esto viene y se lo estamos viendo en el orden que Él colocó, que tenían que ser los sacerdotes para con el animal. De la ofrenda que se daba como holocausto no era de destazarlo y ahí entregar, sino que Dios determinó cómo colocarlo. Entonces nosotros podemos ver entonces como el animal, como el cordero. Recuérdense que nosotros, nuestra vida es en sacrificio para el Señor. Como ese siervo, ¿ok? Todo nuestro ser. Hay una manera entonces simbólica que nosotros hablamos en relación, por eso es que estamos hablando, ¿dónde están nuestros pensamientos? En la cabeza. Cuando viene y nuestros pies. Por eso cuando viene y dice Pablo, hermosos son los pies de los que anuncian la paz. ¿Será que los pies hablan? De los que anuncian la paz. Pero entonces, ¿por qué dice hermosos son los pies de los que anuncian la paz? Que los llevan al lugar anunciado. Exactamente, nos llevan. ¿Ya? Ese es el punto. ¿Ya? Es que yo le preguntaba, doctora, porque fíjese que, de parte de la iglesia estamos leyendo vamos a leer los 5 libros. Y yo leí, ahorita vamos por la mitad de Levíticos. Pues yo pasé leyendo ahí y por números vamos. Entonces yo leyendo y yo uno que decía era que, ay, perdón. Es que ahorita entró el chatito, entonces se puso a vista. Ese chatito. Pues sí, doctora, entonces yo leía y pues yo dije, ay, me quedé admirada, ¿verdad? Porque qué orden el que Dios le daba, ¿verdad? A ellos para hacer tal y cual cosa, pero no me puse a pensar lo que ahorita usted explicó, por eso le preguntaba si estaba
Dije yo, tal vez más adelante lo encontraré. No hay una interpretación como tal, así que lo vemos, no. Pero esas son de las cosas, como les digo, dentro de lo que nosotros vamos, y son de las, como diría yo, y ahora voy entendiendo, ya que estamos estudiando Corintios, dentro de las cosas que Dios ha permitido, de maestros que hemos tenido, de cierta revelación, y vamos comprendiendo, porque el mismo Señor Jesús, estando en nosotros para que en el nuevo pacto, también nos habla en forma simbólica, para poder comprender también. ¿Ya? Entonces, no se trata tampoco de interpretación personal, porque si se dan cuenta está bien, y les dice a los sacerdotes que lo van a, si yo les preguntara aquí, donde dice, y lo colocarán sobre el altar. ¿Qué altar? Lo que pasa es, como se los dije, estamos viendo abuelos de pájaro, pero que si estuviéramos estudiando los libros bien así, versículo por versículo, y hubiésemos estudiado Éxodo, que vimos nosotros, ¿qué altar estaríamos hablando? El lugar santísimo. No. El del tabernáculo, doctor. Por eso, pero ¿cuál? Porque el tabernáculo, ¿de qué estaba conformado? Del lugar santo, del patio. Tendría que meter en el patio, porque si se quemaba tenía que salir el humo. Se ponía ese. En el altar de leña. Vaya, vieron, y hay una lógica. Pero entonces, ¿qué pasa con el altar del incienso? ¿En dónde estaba el altar del incienso? ¿En el patio? No, altar del incienso. Y esas son de las cosas que tenemos que aprender, digamos, el tabernáculo, para ese momento, el libro de Levítico, ¿qué era lo que tenía el pueblo? El tabernáculo. El tabernáculo de afuera hacia adentro, atrio o patio, que era lo mismo, atrio o patio, que era exterior. Luego el lugar santo, y luego el lugar santísimo. ¿Qué lo dividía el lugar santo del lugar santísimo? El velo. El velo. Ahora, apréndanse, si eso sí, traten de aprenderse un poco. Los utensilios del tabernáculo, porque también los utensilios tienen una simbología. ¿Qué había en el patio o el atrio? El lavacro. El lavacro. El lavacro, el que más sabe. Y el altar del holocausto. Ese es el altar en donde sí tenía lógica Ingrid, pero me decía, pero Ingrid estaba por el humo, pero va a entrar. Por eso les digo, hay cosas que a veces van a tener lógica, pero a veces con las cosas Dios no solo va a ser una lógica, pero no se pierden eso. Por eso, si se dan cuenta, viene y les dice que arreglen la leña, que lo coloquen en el altar, que laven los intestinos, ¿ok? Todo eso de afuera. Luego el altar, el lugar santo, ¿cuáles eran los utensilios? Eran 3. Era la menorá, que era la lámpara, el altar del incienso y la mesa de los padres de la preposición. La menorá significa algo, la luz. El incienso significa algo. Y la mesa de los panes de la preposición también significa, por lo general, cuando nosotros hablamos del pan, ¿de qué estamos hablando? Si lo vemos en una simbología. De comer. Vida. Pero, ok, el pan de vida. ¿Quién habló del pan? Cristo Jesús. ¿Qué dijo él? Yo soy el pan de vida. Jesús, ustedes van a encontrar en el Evangelio de Juan los 7 yo soy. Yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy el pan de vida. La vid verdadera. La vid verdadera. La vid verdadera, ajá. El buen pastor. Esa ya la dijimos. La puerta. Bueno, ahí vamos. Yo soy la luz. Yo soy la luz del mundo, ¿ok? Ahí van a encontrar. Y entonces viene, ¿por qué está hablando el Señor Jesús? De una manera simbólica, pero ¿qué significaba eso?
Si yo digo soy la luz, que el mismo Señor Jesús, ahora que nosotros estamos, nos dice que nosotros tenemos que ser esa luz, que tenemos que meternos una luz adentro, un candil para irradiar luz. ¿Está? Pero les digo que si uno va entendiendo lo literal con lo natural, entonces entendemos lo espiritual. Porque ellos, cuando Dios les determina en el tabernáculo, por ejemplo, en la menorá, que hasta en esa, que era un aceite especial, hasta Dios le determina cómo era ese aceite y tenía que estar encendida 24/24. Los panes de la preposición también se cambiaban a reposo. O sea, todo eso Dios les dio esos estatutos para ellos. Y hay un significado. Y la parte adentro, el lugar santísimo, estaba el arca del pacto con la tapadera. ¿Qué dijimos cómo se llamaba? Propiciatorio. El propiciatorio, la cubierta, ¿ya? ¿Qué les decía? Algunos lo toman como un solo, como un solo instrumento, o dos, lo separan, ¿ok? Bueno, entonces, terminando la pregunta, dice, el sacrificio de Cristo es como el holocausto. Hay gracia disponible para que los creyentes estén comprometidos totalmente con Dios. O sea, vimos que el holocausto, siendo como una ofrenda voluntaria, o sea, ese compromiso con Dios. Ahora leamos, por favor, Irma, Romanos 12:1. ¿Sí, Karen? Brenda, perdón, solo tenía una duda. Cuando estábamos en lo de la pregunta 10, nos dio la cita de Mateo 12, 29, 30. ¿Ah? No es esa. Es que dice 29 y 30, dice, porque ¿cómo pueden alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes? Primero no le ata y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Yo creo que no es. No es esa, gracias, no. Es Mateo, yo lo tengo en Deuteronomio 6:5. No, porque no es Deuteronomio, sino eso es, o sea, cuando nosotros vemos que lo mismo Dios ahora, el más grande, que le preguntan a Jesús, ¿cuáles son los 2 grandes mandamientos? El primero, sí, el Deuteronomio, si lo lees, te manda a los evangelios. Entonces, este es Mateo 22. ¿Qué manda? No, ya lo dije, pero si fueron para arriba, 37 y 33. ¿Quieres tú comer? 22. Ok. Ahí está el pollo, está caliente todavía. Gracias. 22, ahí, por favor. 22. Sí. De 37 al 39. Ajá, 39. Sí. Me dijo Romanos 11:1. 12:1. 12:1, perdón. 12:1. Los deberes cristianos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, es lo que estamos viendo para con nosotros. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Y es lo que Pablo viene y nos enseña, que presentemos nuestro cuerpo en ese sacrificio, que sea olor agradable al Señor. Este es nuestro holocausto, el compromiso de vivir esa vida que a Dios le agrada. Para Él nosotros tenemos que ser ese olor grato. ¿De qué sirve por eso a Él lo que pasaba? Y es lo que en la historia vemos, que el mismo pueblo llegó a dar sacrificios, pero desobedecían a Dios. Que Dios no le agrada, de nada le sirve que hicieran esos sacrificios.
Entonces lo que estamos haciendo un poco comparativo del antiguo pacto con el nuevo pacto, es donde esta es la sombra de lo que ahora nosotros vamos a entender en nuestra vida, que somos parte dentro, si lo queremos ver. Por eso es de que cuando nosotros vemos lo que pasó con el pueblo, y que por eso Pablo, cuando en Corintios les dice, y estas cosas están escritas, ¿para qué? Están escritas como ejemplo para amonestarnos a nosotros. Comprender nosotros, a pesar que Dios como les determinó, vemos lo que hizo el pueblo, entonces miremos nosotros en nuestra vida lo que estamos ofreciendo a Dios. Por eso les digo, si bien en sí yo me estoy poniendo algunos, no voy a entrar en eso ahorita, pero me punto a veces cuando dicen ayuno. Han llegado al punto que digan ayuno de celular, ayuno de televisión, y hay, ok, dejan el celular, ¿va? Porque el ayuno quiere decir que se abstengan, ¿verdad? Pero el ayuno como tal, la palabra ayuno, es para abstenerse de alimento. Pero ahora como que fuéramos más modernos, ¿verdad? Ahora ya han agregado ayuno de la tecnología. ¿Verdad? Abstenerse de la tecnología, ¿para qué? Porque puedo dejar el teléfono. Por ejemplo, si los jóvenes, ¿para qué? Será un vicio, lo que quieran, ¿verdad? Y que digan, lo dejan. ¿Cuál es el entendimiento? ¿Para qué? Porque creen que es pecado y al dejar eso, pues, eso no lo sé, no sé, sí, pero ¿dónde? Si me dirían que es pecado, no va por eso, pero el punto es en esto, pues si a nosotros fuimos de cosas así, que a veces nosotros también lo hemos platicado, que a veces hacen sacrificios que dejan de comer algo para agradarle a Dios. Y lo hacen con corazón sincero, pero esa es la situación. ¿Qué es lo que Dios pide? Dios le agrada, ¿qué es lo que más le agrada? Lo mismo que pasó con Saúl. A Saúl se le dio la orden que tenía que matar a todos. ¿Y cuál fue la excusa también que todavía se agarró? Que había traído a los ganados más gordos para darlos en sacrificio. ¿Y qué le dijo Samuel? ¿Qué se complace Dios? Que se le obedezca. La desobediencia. Entonces ahí está el punto, que hacer cosas que Dios no está pidiendo, pero que nosotros queremos hacer, ese es lo que a veces ha pasado, que nosotros queremos hacer a Dios como a nosotros nos parece. Al no entender dentro de la vida, por eso les digo, aquí estamos viendo para comprender de que Dios, claro, okay, pueden traer ofrendas, como Dios determinaba. Igual nosotros. Dios acepta nuestra ofrenda, pero ¿cuál es la ofrenda que Dios quiere? Mi vida. ¿Y cómo? ¿Cómo sea? No. Y es lo que vamos aprendiendo. Pregunta 11. ¿Qué representa la ofrenda de oblación? Rosario. Compromiso total con nuestro prójimo. Ok. Si se dan cuenta ahí, esta no contenía sangre, ¿sí? Por lo que cumple el segundo gran mandamiento. Rosario, ¿cuál es? Amarás, vamos a ver, a tu prójimo como a ti mismo. Exactamente. El segundo mandamiento. Si vemos la oblación, dijimos que era la del cereal. Por eso esta no era una ofrenda de sangre. Mientras que la ofrenda de holocausto sí, era de un becerro. Ahora, por eso les digo, no es que ahora, ¿qué es lo que pide el Señor? Pide Dios ahora que le entreguemos un animal como tal, es lo que tienen que ver. Por eso es de que no podemos sacar solo las partes como queremos en la Biblia. Como tal, tenemos que aprender dentro de la misma historia cómo era para con todo el pueblo. Es lo que nosotros de verdad debemos de desear, es entender esto, para que nosotros no erremos creyendo estar haciendo bien, haciendo cosas que Dios había terminado para el pueblo de Israel, y aún hoy, para el mismo pueblo de Israel, todo lo que era estos actos y decretos, Dios las abolió. Sus mandamientos no. Pero saber diferenciar los mandamientos de sus estatutos y decretos, ese es el problema. Porque
¿Cuáles fueron los estatutos y decretos que dijo? Es lo que tenemos que distinguir. ¿Sí? Pregunta 12. ¿Cuáles eran los principales ingredientes de la ofrenda de oblación? Leamos Samuelito, Levítico 2, versículo 1 y versículo 13. Versículo 2, 1. Capítulo 2, versículo 1 y versículo 13. 1 al 13. Solo el 1 y el 13. Ok, gracias. Dice, cuando alguna persona ofreciera oblación a Jehová, su ofrenda será de flor de harina, sobre la cual echará aceite, y pondrá sobre ella incienso. El versículo 13 dice, y sazonarás con sal toda la ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Entonces, ¿cuáles eran los principales ingredientes de la ofrenda de oblación? ¿Cuáles escribiste, Samuelito? Yo escribí flor de harina, aceite, incienso, y no había entendido eso, así que ahorita acabo de poner sal porque no lo había captado. Muy bien, sazonada con sal. Aquí se les escriben solo 2 versículos, si leen todo van a entender, pero estamos tratando de que puedan tener un poco sintetizado para comprender lo esencial del libro. ¿Ya? Por eso es de que si ya leen los capítulos tras capítulo, es factible que se pierdan un poquito, porque a veces uno dice repetitivo y en esto que se puede imaginar, pero eran las normas, las ofrendas como Dios había establecido para ellos. En el versículo 11, Vivian, En 2:11 exacto. Dice, ninguna ofrenda que ofrecieres a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Ok. ¿Qué es lo que no debía de contener esta ofrenda de oblación? Levadura y miel. Ok. Se dan cuenta. Dirían ustedes, pero con la mielita como que eso juega y más rica y todo, ¿verdad? Pero ahí se dan cuenta que Dios estableció esos parámetros para el fuego. Ese es el punto que uno diría, pero ¿por qué lo hizo Dios así? Ok, porque Dios así lo determinó, pero también nosotros podemos llegar a comprender qué es esto. Aquí se les colocó en este párrafo, y si tienen duda, pues mirémoslo aquí. La flor de harina representa reaccionar suavemente. Son formas que uno va enredando, si entienden cómo es esa masa que debería de ser para ser entregada a esa ofrenda. Debemos ser molidos hasta ser flor de harina, o sea, harina fina. Esa flor de harina era como lo que, a ver, es que sí hacen un poco de pasteles y no digamos ¿sabes? Es cuando les dicen que la harina hay que cernirla. Hay que cernirla. Ya lo tenemos que aprender. Yo no soy pastelera, pero también tenemos que ir aprendiendo para entender cómo es esto. Porque muchos de ustedes tal vez han oído prédicas que hablan, no sé si somos nosotros como esa harina. Para llegar a hacer eso, ¿qué hay que pasar? Pasar por un proceso. Ahí está, hasta que sea ligera, rica. Que a veces, ¿qué podemos nosotros aprender en nuestra vida? Las mismas pruebas, o aprendemos de ella y todo nos va avanzando hasta que nos deja así, piernita, muy sedosa, muy dócil, ¿verdad? O aprendemos, ¿ok? Para poder ser la oblación, dice, y ser de un aroma agradable a Dios.
La persona mansa, y ahí es donde viene, puede sobrellevar las injusticias y no busca tomar represalias. Judy, leamos Mateo 11:29. Muy bien, ahorita le leo. Mateo 11:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La mansedumbre como fruto. ¿Qué es la mansedumbre? Es un fruto del Espíritu Santo. ¿Pero qué es? ¿Qué es la persona mansa? Sí, es un fruto, pero ¿qué es la persona mansa? Cuando leemos a Dios dice, aprendan de mí. Perdón, Humilde. no es aquella persona que tiene control de dominio propio. Esa es la palabra, dominio propio. Humilde no. Claro que tenemos que tener humildad, pero el manso es aquel que acepta las circunstancias sin que de eso, como dirían, lo saquen de sus casillas, si lo queremos entender así, ¿ya? Dominio. Por eso, a Jesús, por eso mismo dice, aprendan de mí que soy manso y humilde. Por eso sabían, no es lo mismo manso que humilde, pero hay que tener las dos cosas, humildad y mansedumbre, que es lo que el Señor quiere que aprendamos. No es que le ven la cara a uno, sino es el punto de nosotros tener ese dominio. ¿Para qué? Para que nos salga la carne. Esa es la verdad. Entonces en esto es lo que está hablando, que para llegar a tener esa harina de flor de harina, no era para llegar a ese punto, ese tipo de especies, que había sido necesario. Por eso aquí dice, la persona mansa puede sobrellevar las injusticias y no busca tomar represalias. Jesús cumplió con la oblación y la gracia que es en Cristo hace posible que nosotros pasemos por el proceso necesario para convertirnos en flor de harina. ¿Se dan cuenta lo que estamos haciendo con el estudio? Entender lo que es la ofrenda del holocausto. Ese compromiso con Dios que habla en donde nosotros, esa ofrenda como tal, Cristo fue sacrificada. Pero esto que Él ha hecho, ahora nosotros, por eso es que nosotros tenemos esas pisadas que sigue Jesús, en donde estamos viendo que esas mismas ofrendas es en nuestra vida total para con Él. La del holocausto, ¿ok? La de oblación. Esa oblación, como tal, es ese amor al prójimo. ¿Dónde vamos nosotros a evidenciar la mansedumbre? No con nosotros mismos, sino con los demás. Ser esa flor de harina que sea de olor grato. Es parte de la ofrenda, por eso les digo, si ahora nosotros empezamos a analizar como tal y entender esto, cuál es lo que ahora es revelado para nosotros como tal en el pueblo de esas ofrendas, y nosotros, aquellos cantos que le decimos al Señor, Señor, haz de mí una ofrenda. ¿Qué tipo de ofrenda? Lo decimos a la ligera porque sí, tenemos un corazón que queremos, pero a veces no hemos comprendido. Y a esto es lo que vamos. Y esto no se examina. ¿De verdad soy ese olor grato? He tenido esa ofrenda de oblación, si lo queremos nosotros recordar, para lo que estamos estudiando en el libro Levítico. ¿Cómo les digo? Todo esto tan específico y todo, no es que ustedes solo aprendan, pero lo que tienen aquí en el estudio es lo esencial para poder comprender. ¿Sí? Entonces, la miel es un tipo de la dulzura humana. No soporta el fuego, porque las capacidades humanas se rompen en el fuego de las pruebas. Claro que rico, pero ustedes saben lo que pasa a la miel con el fuego. ¿Qué les pasa? ¿Han probado? Se carameliza y súper, te quema, te sale hasta una ampolla si la tocas. Bueno, o sea, llega un momento que si siguen el fuego, o sea, por eso es lo que habla, como tal puede ser dulce, pero no esa relación. Por eso, al comprender cuando viene, ¿qué es lo que les dice Dios?
que no debían tener ni levadura, que levadura cuando nosotros vemos habla en relación de la hipocresía, y cuando Jesús les habla de la levadura de los fariseos. Y también sin miel. ¿Por qué? Porque la miel es esa dulzura, no estamos hablando de la dulzura de Dios, sino esa dulzura del hombre. Esa misma dulzura puede ser engañosa. A eso es lo que nosotros tenemos que ver. No es tanto la dulzura, sino ¿qué es mejor? ¿La dulzura o la mansedumbre? Es la mansedumbre del Señor. Cuando nosotros vemos su vida, nos dice, aprendan de mí que soy dulce. Amor, sí, pero ese amor que él daba no es el amor como el mundo enseña, sino un amor sacrificial, que no mira por lo suyo, que les hace al prójimo. Entonces, Carely, ¿qué pusiste en la 13? ¿Qué representa la flor de harina? Coloqué reaccionar suavemente. Exacto. Ese reaccionar suavemente, ¿con qué palabra podrían ustedes ahí ponerla? De lo que estamos hablando. Yo había puesto manso y humilde. Pero más que humilde, o sea, exactamente. Pues ese reaccionar suavemente es la mansedumbre. Claro que también la misma, o sea, al ser humilde, reconocer lo que hemos, pero la forma en que uno lo hace es a través de esa mansedumbre. Y Judy, ¿qué puso que representa la miel? Yo puse, Brenda, tipo de dulzura humana. No soporta los huevos, puse yo. La dulzura humana. Y que nosotros al ver la relación que cuando viene el Señor les dice que esa ofrenda no la quiere ni con levadura ni con miel. Yo no diría, no hay que ser dulce, por eso es entender cuál es la simbología y el porqué. No estamos diciendo que lo dulce sea malo, pero en este momento aprendiendo en relación a la ofrenda. ¿Tienen alguna duda ahí? Y llevamos las dos, la del holocausto y la oblación. ¿Vamos bien ahí? Dentro de un año lo volvemos a repetir. Ay, pues sí, Miriam. Fíjese, no, pero fíjese que se me olvidó, pero ¿por qué no se le echaba levadura a los panes? Es que eso es algo que Dios determinó. Y la levadura es una simbología de hipocresía dentro del pecado. Por eso la masa leudada, ¿qué es lo que hace la levadura? Hacer que crezca. Pero es un crecimiento, sí, bofo, ¿sí? Por eso es de que, si ustedes se recuerdan, cuando en Éxodo, ¿qué fue lo que les dijo? Que comieran panes sin levadura, con hierbas amargas, recordando la Pascua, de lo que ellos iban a salir. Eso Dios lo ha determinado. Entonces cuando vemos nosotros, por eso es lo que está diciendo, que la ofrenda de oblación tenía que ser de harina de flor, pero que no tuviera ni levadura ni miel. Entonces entendemos nosotros el significado de eso. La miel, la dulzura humana, que no soporta las pruebas. Si no soporta las pruebas, imagínense, no puede haber mansedumbre. Porque en la mansedumbre podemos soportar las pruebas. O sea, la mansedumbre no solo dentro del mismo, esa suavidad de una para con los demás, sino que aceptar las situaciones es en la mansedumbre. No sé si comprendiste, Samuelito. Sí, seguro, si no me dicen nada. Sí, gracias, ya entendí. Okay. Muy bien. Y la tercera, ofrenda voluntaria. Cristo es nuestra ofrenda de paz. Y cuando lo aceptamos como nuestro Salvador, estamos en paz con Dios. Claro, seguimos poniendo ahí cuando lo aceptamos, pero ya a este punto ya hemos entendido que no es que nosotros lo hemos aceptado, sino Él nos ha aceptado. Y cuando Él nos ha aceptado, ¿qué obtenemos? Esa paz. Nadie puede obtener, nadie puede llegar a estar en paz con Dios si no es por la obra de Cristo.
Pero la paz tiene un significado más profundo, ya que después de la experiencia del nuevo nacimiento todavía podemos afligirnos con ansiedad y temor. Yo sé que decimos muy fácilmente, porque una cosa es decir las cosas y otra cosa vivir las cosas. Pero no podemos vivir las cosas si no las comprendemos de lo que Dios nos enseña. Repetimos los versículos de Efesios 4:6, por nada estéis preocupados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, con acción de gracias. Versículo 7. Y la paz de Dios. Eso, y la paz de Dios, que pasa todo entendimiento, que es lo que va a guardar. Guardará nuestro corazón y nuestros pensamientos, pero ¿cómo? En Cristo Jesús. Cuando ustedes leen y digan los versículos, mediten en lo que están diciendo. No es algo, como les digo, como una muleta y apropiarse. Es lo mismo cuando hablamos de Romanos 8:28. Una cosa de verdad es porque inicia diciendo, y sabemos, fíjense cómo habla, y sabemos, debemos de saber, que los que aman a Dios, ¿cómo evidenciamos que verdaderamente amamos a Dios? Porque si verdaderamente lo amamos, entonces viene y comprendemos que todas las cosas nos ayudan a Dios. Porque al amar a Dios, entender en eso de su amor, sabemos que hay un propósito. Entonces cuando nosotros miramos en esto, eso no se trata de interpretación personal, y se trata de vivir la vida que Dios como tal quiere que nosotros todos nosotros, esa es una ofrenda delante de Dios. Y esta ofrenda de paz, como les digo, no podemos tener esa paz de Dios porque nosotros cerramos, sino que necesitamos haber sido justificados. Pregunta 15. Cristo tuvo perfecta paz en medio de la tormenta. Leamos Gloria Marcos 4:37 a 39. Muy bien, está bien. Se levantó una gran tempestad cuando se prendió el tiempo la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, tienes cuidado. Y levantándose, reprendió al viento y le dijo al mar, calla, enmudece el viento y se hizo grande. Cuando vemos nosotros aquí, en esto, en medio, fíjense pues, cuando vemos en esto es literal, lo que ocurrió. Esto es literal. Ok. Cristo estaba en su condición como hombre, como hijo de hombre. Tanto era su cansancio que ni la tormenta, así me preguntaron, no sé si ustedes sintieron ese temblor del domingo en la madrugada, que yo para nada lo sentí. Sí. Ok, así me contaron. O sea que uno sabe que a veces la maquiadas, ¿okay? No quiere uno a veces agarra el versículo del Salmo, y a su amado dará el sueño, dice una vez. El hecho que lo hayan sentido no quiere decir que no sean amadas, no hay que sacarlos de contexto. Pero vamos a esto para ver la condición de, en medio de esto, estamos hablando en una condición que Jesús estaba en una tempestad literal, que el agua se estaba metiendo en la barca y podía perecer. Y ellos eran pescadores y sabían de la situación. Pero
estaba con ellos Cristo, habían visto lo que Cristo también había hecho antes, y a pesar de eso, dudan. Esa es una parte para que nosotros podamos entender en esta situación que decimos nosotros que le creemos al Señor, pero dudamos. No puede ser así. La duda es falta de fe, es incredulidad. Y Dios quiere que nosotros le creamos, es lo que nos dice Hebreos 11:6. Si le queremos agradar a Él, a través de la fe, porque esa es la fe, creerle a Él. ¿Ya? Pero ¿cuáles fueron entonces sus palabras horas antes de enfrentarse a la cruz? Leamos, él cita Juan 14:27. Perdón. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Eso es lo que tenían que escribir ahí en esa línea. Ahora de aquí por el Señor. Que Él les da, no como el mundo. Porque el mundo, y ustedes ven en las noticias, vemos las guerras que existen, que el mundo anda buscando la paz. El mundo entiende la paz, y lo hemos platicado, ausencia de conflictos. Por eso es que el Señor lo dejó muy claro. Él no la da como el mundo. ¿Y qué es lo que pide? Que no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Por eso dice aquí, porque su paz sobrepasa todo entendimiento. Por ejemplo, y es lo que les digo, ya les puedo hacer ya las invitaciones, ustedes ya lo habíamos comentado, pero el último sábado vamos a hablar sobre esto. ¿Es Israel el reloj de Dios? Todos diríamos. ¿Por qué pensar en esto? ¿Por qué pensar en eso? Porque vemos nosotros, claramente el domingo, la noticia en relación del voto a favor de Palestina. Y ahí algunos levantándose, podrá él haber votado esto, pero yo no. Estoy para Israel. Una pregunta. Tal vez no me contesto, pero ahora se la pregunto. ¿Por qué piensan que no están a favor del voto de Palestina, pero sí a Israel? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? O sea, ¿cuál es el temor que tienen en relación a lo que, bueno, vemos lo que ya sabemos nosotros en la historia, que el voto de Guatemala y el voto de Brasil en 1948 otorgó a que Israel fuera una nación. Y ahí se van a lo que el Señor le dijo a Abraham: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Entonces les da el temor decir no, porque si no, Dios va a quitar la bendición. ¿Cómo pensarían entonces en relación a eso? A lo que Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Solo quiero que lo piensen. Ese tema lo vamos a platicar en Dios de la Respuesta, para que veamos con la Biblia. Porque todos los ojos, y no digamos el pueblo cristiano, no mucho nos ha pasado de la influencia de decir, ¿qué pasa con Israel? Y ahí es donde está el temor, como que nos está dando la pauta de cómo estamos. Y ponen, y ya estamos cerca del fin. ¿Pero por qué? ¿Por lo que le está pasando a Israel? ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Qué dice la Biblia con respecto a eso? Y a veces, al no entender por eso, el Antiguo Testamento está marcando. ¿Sí, Evelyn? Gracias, Brenda. En relación a eso, yo no sé si también tiene que ver, digamos, si uno ama a Cristo, obviamente debe amar a Israel,
¿Por qué? Porque, digamos, en las profecías o en Apocalipsis también dice, digamos, que ya cuando se cumplan los juicios y todo, en el monte Megido, eso queda en Israel, ¿no? Ahí va a ser donde ya Cristo venga y donde va a destruir al anticristo, recuerdo yo. Pero, digamos, si amamos a Cristo, debemos amar a Israel, pero no sé si pues por ahí va la cosa o si, ¿verdad? Yo Si les considero. empieza a contestar, entonces no van a entrar para darse la respuesta. Porque eso es otro tema. Pero se los digo en esto en relación a lo de la paz. Porque viene, el mismo Señor Jesús lo dijo en Juan 16:33. Y estas palabras, en el mundo tendréis aflicción. Mas yo he vencido a mí. Yo he vencido a mí. Pero crucial. Eso es, entonces viene exacto, confiar. O sea, ¿qué tiene que ver por eso con lo que está pasando? Por eso les digo, pasa esto en Israel y tienen temor. ¿Hay temor o no? ¿Qué pasa? Yo no sé qué pasa en los corazones. Pues yo no puedo saber lo que hay. Solo las reacciones. Es lo único que yo puedo ver. ¿Ya? Pero entonces, ¿dónde está en nosotros decir esa paz que pasa todo entendimiento? Es que la palabra que nosotros leemos en la Biblia no es una palabra muerta, pero a veces la leemos como que fuera muerta, porque así reaccionamos. Decimos, sí, aquí dice, pero no le creemos. Y no es condenar, porque es lo que hemos dicho, la Biblia no condena. Dios no condena. Es horrible hoy. Pero esto nos exhorta, nos debe redarguir y debemos de corregir para no seguir en las mismas. Porque todo el mundo lo hace, porque así son las cosas. Te amo. No conocemos historia, no sabemos en esto, porque nosotros ya pasaron 2000 años. ¿Qué tanto saben ustedes de Israel después de que Jesús ascendió? ¿Qué tanto saben de la historia del pueblo de Israel? 2000 años. Pero solo lo esencial de decir, bueno, sí, claro, como dice Evelyn, claro que hay que amar al pueblo de Israel. Pero recuérdense que estando en el nuevo pacto, ¿qué fue lo que hizo Dios? De ambos hizo un solo pueblo. Nosotros somos esa Israel espiritual. Pero todo judío le cree a Dios. No todo. Y el hecho, por eso cuando estudiamos Romanos, sí que Pablo les decía, para la época, en ese momento decía, no porque sean judíos, le pertenecen al Señor, porque estén circuncidados. O sea, que porque vienen de la descendencia del pueblo de Israel, entonces que ellos ya cantaron, ¿no? No. Entonces, ¿y por qué le está pasando lo que le pasa a Israel? O sea, no es solo contestar por desobediencia. ¿Y por qué a nosotros no nos ha llegado cuántas veces hemos desobedecido? Cuando nosotros pensamos así, entonces decimos de verdad, ya no es todo hablar solo hacia la ligera, sino nosotros no merecemos nada, pero vemos la misericordia de Dios y es lo que nosotros tenemos que ser verdaderamente agradecidos. No es que seamos nosotros mejores y por qué no nos ha alcanzado un castigo que metemos. Así platicamos en eso de lo que es claro, hizo esto el presidente. ¿Es correcto? Si lo vemos a la luz de la palabra, ¿no? Pero uno diría, ok, conocemos dentro de él un poco del trasfondo de lo que es él como tal, pero nosotros como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, ¿qué es lo que nos manda Dios a hacer? Exacto, como dice Judy, orar, pero a orar, ¿y nosotros qué hacemos? ¿Cómo estamos en nuestra vida? Para con los demás. Claro que hay que orar, pero decir, aquí, todo por culpa, yo oigo a veces cuando así se pone, sí, ahí están todos los que quisieron votar por él y todo, como, así como siempre la naturaleza, ¿va? Echando culpas. Por eso yo no voté, y dicen algunos, yo no estuve, y empieza, es que nadie es perfecto, pero en las mismas situaciones cuando nosotros vemos a conocer a Dios, nosotros sabemos que el presidente que nosotros tenemos no salió del control de Dios. Y aunque suene muy duro, pero nosotros vemos, el que pone y quita reyes es Dios.
Y el mismo Dios utilizó a Nabucodonosor para castigar al pueblo de Israel. Y el mismo pueblo de Israel, todos los que estaban en el pueblo de Israel merecían, entre comillas, ese castigo, hasta podríamos decir que no. Pero como no se trata de merecimiento, sino se trata de que Dios en su misma soberanía, que era lo que hemos hablado, que tenemos el ejemplo de Daniel. Y Daniel no se excusa ni alterca con Dios, sino más bien apela a Dios, a esa misericordia, se coloca en la brecha y acepta que como nación merecen. ¿Alguna vez se han preguntado ustedes si como nación en Guatemala es lo que merecemos? Y si sabemos lo que merecemos, ¿qué estamos haciendo? Podemos ser como ese Daniel, como los amigos de Daniel, lo que Dios es, ¿qué es lo que quiere para con nosotros? Pues solo estamos buscando para el beneficio de nosotros, poniendo a nosotros en condolencia para nosotros mismos, cuando nosotros vemos que lo que el Señor lo que quiere es que a Él lo tengamos en primer lugar. Yo siempre lo he repetido y es parte, porque nosotros decimos para los demás, nos sirve para nosotros. Y ese es el primer gran mandamiento, y vamos a hablar. Amar a Dios sobre todo y todo. Así diríamos en general. Y por eso lo hablamos. Claro que algunos dirían, si yo lo amo más que mi casa, más que mi trabajo, pero más que sus familiares, más que su esposo, más que sus padres, más que sus hijos, más que sus nietos. No es solo del diente al labio, es mostrarlo. Entendemos lo que es amar a Dios de esa manera que Él nos lo pide. Creerle a Él. Esa es la ofrenda, entonces nosotros, por eso estamos en esa ofrenda de paz. Porque andamos buscando eso. Tenemos duelo, tenemos prueba, tenemos eso. ¿Y qué es lo que necesitamos en esas circunstancias? Paz. ¿Y quién es el que da la paz? Dios. Y le creemos. Eso es personal, porque yo mi diente, y lo entiendo, y puedo decir sí, experimentarlo. Y vemos nosotros y decimos, pero sí, es que qué difícil. Es imposible. Porque si yo digo que es imposible, entonces no le estoy creyendo a Dios. Esa es reflexión. En esto podemos ver con el libro de Levítico en relación, porque eso es un todo dentro de las ofrendas que tenemos que hacer. Entonces, porque su paz sobrepasa todo entendimiento. Cristo hizo la provisión para tratar con todo aquello que hay en nuestro corazón que roba nuestra paz. Rosario, Isaías 53, 5. Muy bien, ahorita te lo leo. Gracias. Isaías 53, 5. y 5 dice Isaías, mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos la paz, cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces, ahí lo tienen. El castigo de nuestra paz pues sobre él. Y la llevó, ¿para qué? Para que tengamos paz. Lo acaban de leer ustedes, como él le dijo. Él nos da la paz, no como el mundo. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. No se turben por lo que hizo el presidente. No tengan miedo. Pero tampoco es que no nos importe. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer por respecto a lo que estamos viendo? Porque sabemos en dónde debe estar nuestra mirada. Le creemos a Él, vivimos para Él. Es a veces el mismo ejemplo cuando ponemos las 10 plagas, que los egipcios le alcanzaron, mas no al pueblo de Israel. Ahora, ¿qué quiere decir? A mí no me van a alcanzar las plagas como cuando pasó con el COVID. No dice así la Biblia, porque en la soberanía de Dios, Dios permite. Es más, cuando nosotros no hemos llegado al deuteronomio,
Pero ahí es donde tenemos nosotros lo que Dios le dijo al pueblo de si eran obedientes y si no, qué era lo que les iba a suceder, y literalmente y les sucedió. Y a nosotros si miramos en eso, no nos ha alcanzado, de verdad, cuando veamos si hacemos la comparación con el pueblo de Israel. Pero sí, quieren la comparación con las bendiciones de Israel. Las bendiciones que habla para Israel, se apropian. Las maldiciones que eran para Israel, eso es solo para Israel. No es de interpretación personal, es entenderlo todo. Por eso esto está dirigido ¿para qué? Para el pueblo de Israel. Y si Dios escogió a ese pueblo y así actuó, nosotros conocemos de Dios que no cambia, que es el mismo de ayer, hoy y siempre, Hebreo 13:8, y en su soberanía Él va a hacer. Por eso es de que cuando nosotros analizamos, vemos la gran misericordia que Dios ha tenido. La gran misericordia que Dios ha presentado en nuestra nación como Guatemala. Claro que hay violencia, hay cosas, y a veces comparando con otros, hay riquezas que tenemos nosotros. Pero no se trata de decir, a ver, mal de muchos consuelo de tontos, no es en eso, ¿verdad? Sino ver nosotros en qué estamos hablando de los hijos de Dios. Entonces, existe diferencia entre la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. Esta última es por actos de pecado y la ofrenda por el pecado es por la naturaleza del pecado. Yo sé que esto parece trabalengua, miren. Entonces ya vimos las primeras tres, y ahora vemos que en el mismo Señor Jesús se cumple y nosotros tenemos que hacer esa vida en esta tierra. Holocausto, la de la oblación y la de la paz. ¿Ok? Ofrendas voluntarias y en donde entendemos los dos primeros grandes mandamientos y la paz que Dios nos ha dejado. Ahora, estas dos son las ofrendas obligatorias que tenían por y que ahora nosotros vamos a entenderlo dentro de lo espiritual para con nosotros. Pero en ese momento, directamente como obligación, ¿cuál era la diferencia? Hablamos que la ofrenda por el pecado es por la naturaleza que habíamos hablado, por el pecado original que traemos. ¿Ya? Por esa razón, ¿cuándo iba a ser quitado ese pecado de nosotros? Cuando Cristo fue crucificado. Él llevó nuestros pecados, pero nosotros estamos sin pecado. Exactamente. Pero Él ya pagó y va a haber esta culminación, pero todavía no. Aquí en esta ofrenda por ese pecado, por la misma naturaleza, ¿qué animal que Dios colocaba como tenía que ser? Podía llegar a cumplir la cabalidad de lo que Dios exigía. No dañar. Porque el animal era ofrecido y la naturaleza pecaminosa seguía. No hay animal que quite esa. Y viniendo Cristo, Él llevó en esto. Pero al llevar Él en ese pecado, ¿qué fue lo que hizo? Lo que Él hizo fue que el pecado ya no nos gobernara. Por eso es que ya no hay más ofrenda, ya hay más sacrificio. Mientras que la ofrenda del pecado por la culpa, ¿cuál era esa ofrenda? Las consecuencias. Lo que provoca por la misma naturaleza pecaminosa, lo que hemos hablado. Pecamos porque nacimos en el pecado. No nos volvemos pecadores. Entonces, esa es la ofrenda por la culpa. Esos pecados que se cometen después. ¿Sí? Parecían igual, pues. La ofrenda por el pecado es por la naturaleza. El pecado original. ¿Ya? La ofrenda por la culpa son los pecados que se cometen por el pecado original. Esa es la contestación. ¿Qué es la contestación? La que tú estás dando es a eso.
pregunta. Por cierto, que es la 16 y 17. Okay, ahí. ¿Qué es la ofrenda por el pecado? O sea, por eso dice, la ofrenda por el pecado es la ofrenda por la culpa. Yo puse, es el pecado por nuestra naturaleza pecaminosa. Está mal, entonces, por lo que tú decís. La 16 no, por eso, la 16 está bien. ¿Qué es la ofrenda por el pecado? Es la ofrenda por la naturaleza Pecaminosa. de pecado. ¿Cuál es esa naturaleza de pecado? Entre paréntesis, el pecado original. Así lo ven. La naturaleza de pecado, entre paréntesis, el pecado original. Todo. Espera. ¿Yo puedo ofrecer una ofrenda por esa naturaleza de pecado? No. El mismo Señor viene, el mismo Dios le dice al pueblo por esa ofrenda cómo tenían que ofrecerla, pero era continua. Por eso viene, y es lo que vamos, Cristo vino y Él se ofreció por esa ofrenda de pecado. Ya no hay más. El pecado ¿Y por la culpa qué es? Exacto. Y la ofrenda por la culpa es la ofrenda por los actos del pecado, las consecuencias. Por eso es de que viene con el pecado que nosotros hacemos, el mentir, el pelearse, las obras de la carne, es consecuencia de esa naturaleza del pecado. La naturaleza es el pecado original con lo que nacemos. Por eso hemos hablado. A pesar de eso, nosotros no nos volvemos pecadores, sino ya nacimos pecadores. Yo ya pues es la ofrenda del pecado después de nuestra salvación. Por eso, en el caso de nosotros, por eso, la ofrenda por la culpa es la ofrenda que se ofrece, o sea, en el caso para con nosotros ya fuimos salvos y seguimos pecando. Seguimos pecando, en eso Ok, por eso, pero es lo que deben de comprender, si lo comprenden así, hacen bien, pero ¿cómo hacen esa ofrenda? Ahí está el punto. O sea, yo sé que van entendiendo. Ahora, ¿cómo ofrecen ustedes esa ofrenda por los pecados? Pidiendo perdón. Con las consecuencias. No, por eso, o sea, ¿cuál es esa ofrenda? O sea, ok, pidiendo perdón, pero solo es solo pedir perdón. Ay, no eso debe hacer, ¿no? Solo perdón y seguirlo haciendo, no, tampoco. Y a veces han pedido perdón por la mentira y siguen o no mintiendo. Pero ahorita no me voy a poner con cosas tan pequeñas. Primero Livni y luego Miriam, no sé qué quiere. ¿Livni? Hola, buenas tardes. Hermana Brenda, tal vez no tiene mucho que ver, pero tengo una duda. Fíjese que estaba escuchando a alguien que estaba diciendo que nuestras ofrendas eran tomadas en cuenta basada en un salmo, pero no me acuerdo qué salmo es, estaba buscándolo, pero no lo encontré. Entonces, de que como que Dios tenía un librito, digamos, donde apuntaba nuestras ofrendas. Y que si no ofrendábamos, entonces, pues que eso también era como tomado en cuenta, digamos. ¿Qué salmo sería? ¿Alguien puede ayudarme? Voy a ver si lo encuentro. Como quitarse uno que si da ofrenda, ya estaba entiendo, como que si diera ofrenda uno, como que le bajara el pecado, ¿no? Y si no das, estás pecando. Pero ahí estaríamos hablando nosotros en relación, no sé si será el Salmo 50, mira, hablando de dar cosa material. Pero nosotros somos esa ofrenda. ¿Qué fue lo que entregó? Y es lo que estamos viendo. Ya vimos las primeras tres, y ahorita concluyendo con estas dos, el mismo Señor Jesús fue toda esa ofrenda de holocausto, de oración, por la paz, por la naturaleza del pecado y por la culpa del pecado. En él tenemos todo eso. Vivir para Él, entonces nosotros es nuestra vida que debe ser esa ofrenda para con Él, pero es mi vida completa en Él.
Por eso, Dios quiere, por eso es lo que decíamos, quiere mi dinero, quiere mi plata, y no es mi dinero, ni mi plata, porque todo le pertenece al Señor. Entonces, cuando nosotros hablamos así eso de la ofrenda, ¿no es ese libro? No, es el Salmo 23. 23. Haga memoria de todas sus ofrendas. Y acepte tu holocausto. 23 le dijiste, ¿verdad? Sí, 23. Ay, ojo. Ok, muy bien. Entonces, en este salmo, como lo que habla, por eso, si lo empezamos a ver nosotros, dice, es un salmo de David. Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre de Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. O sea, claro, Dios hace memoria, pero aquí en este punto, cuando hablamos dentro del pueblo, es lo mismo que estamos viendo ahorita, de lo que Dios les está pidiendo, cómo debe ser dentro de las ofrendas. Pero las ofrendas, por eso dice, haga memoria de todas sus ofrendas, pero que sean aceptables a Dios. ¿Cómo sabemos nosotros? Si son aceptables a Dios, nosotros como tal, hoy, esto, para con nosotros, que era lo que estamos hablando, lo tenemos que espiritualizar para nosotros, porque nosotros, ¿qué ofrendas son las que ofrecemos a Dios? Pensando en lo material, ¿qué es lo que Dios está pidiendo? Acabamos de leer, ¿se recuerdan ustedes? En donde Romanos 12:1 leímos que sea nuestra vida en sacrificio. Ese sacrificio espiritual, ¿qué significa? Mi vida entregada a Él de acuerdo a su voluntad, haciendo que Él pueda hacer en mí lo que Él quiera. Yo soy esa ofrenda para con Él. No se trata de regresar, o sea, por eso les digo, si vienen y están colocando las ofrendas materiales, que seamos porque doy plata, porque doy mis bienes, y que esto las traiga de memoria y sean aceptadas al Señor, si nosotros nos vemos en el nuevo pacto, no nos habla de ese tipo de ofrenda que Dios quiere. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Todo de nuestro ser. Que yo sea que entregue, vuelta nuevamente a Romanos 12:1, mi vida en sacrificio para Él, que es el culto racional. No es abstenerme o dar como yo pienso, sino lo que Dios quiere para su vida. Ya no vivo yo. Ese culto racional, mi vida en sacrificio, es lo que leemos en Gálatas 2:20. Mas ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. ¿Ya? ¿De qué sirve? Por eso pueden entregar, y esto es el punto que van entendiendo en 1 Corintios 13, que pueden entregar hasta toda la plata, todos sus bienes. Pero si no tienen amor, ese amor de verdad derramado en el Señor, ¿de qué va a servir? Aún su vida la pueden dar como mártir, pero si no tienen ese amor que Dios enseña, de nada sirve. Entonces nosotros estamos entendiendo lo que Dios le pidió al pueblo de Israel, pero tenía un porqué. Comprender, por eso
dándoles Dios que tenían que obedecer, y a pesar de eso, que ellos tenían los lineamientos, desobedecieron. Y tenían los lineamientos como tenían que ser. ¿Por qué? Porque el hombre muchas veces quiere hacer como él quiere, y es la misma naturaleza. Y Dios establece, por eso es lo mismo igual para nosotros aprender. No es como nosotros queremos, sino lo que Dios quiere. Por eso cuando le dijo a la iglesia de Éfeso, le reconoció todas las obras que hacen en Apocalipsis 2, que prueba a los que no son apóstoles, que han trabajado arduamente por amor a Él. ¿Eso qué? Pero ¿qué es lo que dice? Una sola cosa. Una sola cosa. Has dejado tu primer amor. ¿Qué significa dejar ese amor para con el Señor? Puedo tener muchas cosas, muchos ministerios, trabajar en la obra y estar lejos del Señor. No tener esa comunión. Por eso es lo que debemos nosotros entender. Misericordia quiero. La vida que el Señor quiere, esa relación para con Él, que no que nosotros entendemos. Por eso, por esa razón, miremos por favor, Ingrid, Isaías 58. Versículo Del 1 al 5. muy bien. Dice parte tercera, el programa de paz, contraste entre el culto verdadero y el falso, el ayuno. Isaías 58, ¿verdad? Sí, estoy leyendo el título que tiene estos grandes debido a la solo es el verdadero ayuno. Clama a voz el cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios, me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Si no hiciste caso, humillamos nuestra alma y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. Ahí nos vamos a quedar. Y ahí viene, ¿qué es lo que está pasando aquí? Por eso dice el verdadero ayuno. Y mira en la mayoría de sus Biblias. Aquí Dios le está pidiendo al profeta Isaías que haga, que denuncie al pueblo. ¿A qué pueblo? Al pueblo de Israel. Que a pesar de que ellos, a pesar que ustedes ya oyeron aquí, adoran a Dios todos los días, no practican la justicia. Según ellos sí. El pueblo reclama que Dios no valora su ayuno. No acaban de leer, ni te dices por entendido. Así le están diciendo, ayuna, aflige su alma y no te dices por entendido. El pueblo reclama que Dios no valora, entonces su ayuno. Pero ¿qué pasa? El profeta les explica qué es lo que el Señor quiere verdaderamente. A eso es lo que vamos. Que a veces pueden decir, no, pero si estoy haciendo esto, estoy trabajando, estoy todos los días estudiando, de lunes a viernes, yendo en elecciones y todo. Y Dios no hace nada por mí. En el 6 está bonito lo que dice. Bueno, yo lo leo porque aquí estaba el que me dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los que
a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Cuando él habla de eso, dice, ¿de qué sirve que hagan por eso ese ayuno? Si no es el que Dios, o sea, pueden afligir su carne, y era lo que decían, ese sacrificio. Dejo de hacer eso, dejo de comer. Cuando ustedes ven, y digamos en los evangelios, que Jesús les dice en relación al ayuno, a los fariseos, son hipócritas, porque dice, cuando ayunéis, no demuden su semblante, porque que eso les gusta, ser vistos por los hombres y que digan, ay, está ayunando. Más bien, lávense la cara y que, o sea, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Pero si nosotros lo que queremos es tener la recompensa de Dios, bueno, ese va a ser. Pero vemos nosotros que se quiere tener beneficio de Dios, pero no hacemos lo que Dios dice. Podemos aparentemente dar sacrificio en la carne, y ¿qué es lo que Dios eso ha mandado? Es lo mismo. Dios les mandó cómo tenían que hacer esto de las ofrendas. Y vienen, y ustedes van a leer en el libro de Amós, en donde Dios, por medio del profeta, les está diciendo es, ellos están haciendo lo que, entre comillas, dando esos sacrificios, y Dios se los va a rechazar, porque no han sido agradables a Dios. En Malaquías los confronta a los sacerdotes, que hacen vía la mesa de Dios, que le dice, a ver si tu príncipe te acepta esos animales. Habían llegado a ya no darle los animales como Dios había determinado que tenían que ser. Dios, ¿se recuerdan ahorita lo que estamos viendo? Él determinó cómo tenían que ser las ofrendas, no como quieran. Por eso es que uno dice, no lo que me sobre. Y cuando hablamos de ofrenda, no estamos hablando solo de ofrenda material, lo que me sobre, el tiempo que me sobre. Tengo tantas cosas que hacer, tanto trabajo, tanto que mi casa, que mi esposo, que mis estudios, que en esto. Y el tiempo, pero Dios sabe que yo quiero mejor. Y esas son de las cosas que a veces uno mismo se engaña, y a Dios no lo engañamos, porque Él quiere todo nosotros. Claro que no está diciendo desatiendan a su esposo, desatiendan la casa, no. En eso que tenemos nosotros, ¿cómo es la vida que el Señor demanda que nos dice la Biblia? ¿Cuál es esa ofrenda que quiere en nuestra vida, verdad? ¿Cómo tratamos a nuestro esposo? En esa mansedumbre, damos esa ofrenda a nosotros de oblación. Es de verdad, Dios el primero, y Dios el primero no es mi servicio en la iglesia, es mi comunión, en cuya presencia siempre estoy, desde que me levanto hasta que me acuesto. ¿Cómo me comporto? Eso es lo que tenemos que ver con las ofrendas. Bueno, me voy a quedar hasta aquí, se pasó el tiempo. Nos quedamos, ok, ya contestaron hasta las 17. Bueno. Pero ya va siendo más entendible, un poquito ya las ofrendas. Con que aprendan así dentro del resumen, ¿no? No es que todos esos pedazos, cómo hay que partirlos y que lo que tenían, eso eran los sacerdotes. Y nosotros no vamos a hacer ese trabajo. Pero si vamos entendiendo un poco dentro del significado, y es en nuestra vida, entonces les digo que ese sacrificio nosotros para Él en nuestra totalidad como tal, como cuerpo, alma y espíritu. Bueno, si no tienen alguna duda o comentario. Les agradezco mucho porque yo también sigo aprendiendo, porque ese libro yo también sé que entonces sí lo practico. Bueno, si no tienen duda, veo que sí les quedó muy claro. Entonces, pero vamos a despedirnos en oración. Vamos a pedirle favor a Kareli que nos haga favor de despedirnos, que tomen las peticiones y nos despides, por favor. Con mucho gusto. Entonces vamos a orar. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor Jesús, por esta reunión maravillosa que nos permitiste tener el día de hoy. Gracias, Señor, por la sabiduría que nos das. Gracias por la oportunidad de seguir escudriñando tu palabra. Te pedimos que nos ayudes siempre a comprender de mejor manera tu palabra, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ayude a tomar tu palabra de la forma correcta,
y que podamos ponerla en práctica, que no solo la tomemos el día que la escuchemos, sino que la atesoremos, que sea esa lámpara en nuestro camino y que podamos también compartirla con alguien más, que podamos seguir comprendiendo lo que tú quieres decirnos a través de esta palabra, que renueves nuestras fuerzas cada día para que podamos seguir apartando este tiempo para poder estudiar tu palabra. Te agradecemos por la vida de Brenda, que tiene la disposición y el don que tú le has dado para seguirnos enseñando, seguir compartiendo con nosotros esta palabra y también con cada grupo con quien lo hace, Padre. Te pedimos que nos guardes, nos protejas y te pedimos por las peticiones que hay en cada corazón de las que estamos presentes en esta reunión y también de las que no pudieron estar en esta reunión. Tal vez nosotros no escuchamos hoy las peticiones, pero tú las conoces, cada necesidad que hay en la vida de cada una de las que estamos acá, y te pedimos que tú obres de acuerdo a tu perfecta voluntad en cada petición. Gracias, Señor Jesús, por este tiempo maravilloso en el que alimentamos nuestra alma. Gracias, Padre. Amén. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, ladies.